Bien chicos, vamos a continuar con la cuarta unidad, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver cómo vamos a construir la gráfica en este movimiento. El ejemplo que voy a explicar aquí es el de la página 29 del libro de texto. Ustedes ya tienen esas imágenes. Entonces tenemos por acá que nos dan la tabla de datos, el tiempo en segundo que va de 0 hasta 50 segundos y la velocidad en metros por segundo que va de 20 hasta 95 metros por segundo. Vamos a trabajar en intervalos de tiempo que serían de 0 a 10, de 20 a 30, de 40 a 50 y de 0 a 50. Esos intervalos de tiempo se los marco porque con esos mismos intervalos de tiempo nosotros vamos a calcular lo que es la aceleración. Para hacer el gráfico siempre vamos a trazarnos una escala. En este caso la escala que elegí fue 1 centímetro a 10 segundos y 1 centímetro a 10 metros por segundo. ¿Qué hacemos como primer paso siempre? Pues siempre nosotros lo que vamos a hacer es construir el plano cartesiano y ubicar los valores del tiempo en el eje de las X. Tenemos el 0, 0 en el origen y luego 10, 20, 30, 40 hasta 50, que es el tiempo en segundo. Y luego lo que ubicamos en el eje de las Y sería la velocidad que se ubica de 10 en 10, de 10, 20, 30, 40, 50 hasta 100. Muy bien, vamos a ubicar entonces los puntos. Nos dice que cuando el tiempo es 0, la velocidad me dice que es 20. Entonces nos vamos, tiempo 0, subimos hasta 20 y ubicamos el primer punto. Cuando el tiempo me dice que es 10, la velocidad es de 35. Entonces nos vamos a la gráfica, tiempo 10, subimos hasta la velocidad que tenemos marcada ahí entre el 30 y 40, que es 35, y tenemos el siguiente punto. Y así sucesivamente todos los puntos hasta ubicar el último punto, que es cuando el tiempo es 50, tenemos el tiempo 50, la velocidad me dice que es de 95. Y entonces ahí lo que nosotros hacemos es que luego unimos todos los puntos. Como podemos ver acá, la gráfica de velocidad en función de tiempo no inicia en el origen, sino que ya inicia con una velocidad de 20 metros por segundo y que finaliza con una velocidad de 95 metros por segundo. Que a medida que aumenta el tiempo, también aumenta la velocidad. ¿Cómo aumenta? Cada 10 segundos, ¿cuánto va aumentando? Va aumentando 15 metros por segundo. Si ustedes se fijan, de 20 pasó a 35, de 35 pasó a 50, de 50 pasó a 65 y de 65 pasó a 80 y de 80 pasó a 95. Entonces podemos ver que la velocidad aumenta uniformemente con respecto al tiempo. Para calcular las aceleraciones de los intervalos de tiempo que se me piden, aquí solo le hice 3 ejemplos. Ahí marco de 0 a 10, de 20 a 30 y de 40 a 50. Entonces con el primero de 0 a 10 vamos a calcular la aceleración de 0 a 10. Fijémonos en la velocidad. ¿Cuál es la velocidad final de 0 a 10? 35. La inicial es 20. Entonces calculamos la aceleración, velocidad final 35 menos 20. Eso nos da 15 metros por segundo entre 10 segundos, porque el intervalo de tiempo 10 menos 0 me da 10 segundos. Eso lo podemos nosotros sacar de aquí. 10, que es tiempo final, menos 0, que es el tiempo inicial, me da 10 segundos. Y eso me da 1.5 metros por segundo cuadrado. Si ustedes hacen los cálculos en el cuaderno, de 20 a 30, ¿cuál es la velocidad inicial de 20 a 30? La velocidad inicial es 50 y la final es 65. Entonces, para calcular la aceleración es final menos inicial. 65 metros por segundo menos
50 metros por segundo, eso me da 15 metros por segundo. Entre 10 segundos, 1.5 metros por segundo cuadrado. Y luego de 0 a 50, nosotros nos vamos a la tabla de valores. De 0 hasta 50, tenemos acá la velocidad final es 95 y la velocidad inicial es 20. Entonces tenemos 95 metros por segundo menos 20 metros por segundo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es de 0 a 50. Entonces el tiempo final sería 50 menos 0. El tiempo es 50 segundos. Calculamos y luego la aceleración nos da 1.5 metros por segundo cuadrado y vemos que la aceleración permanece constante. En los tres intervalos de tiempo nos da 1.5. Vamos a ver ahora cómo nos quedaría la gráfica. Bien, entonces tenemos lo de la gráfica de aceleración en función del tiempo. Vimos que la aceleración nos dio 1.50 metros por segundo cuadrado. Nosotros elegimos siempre una escala para poder ubicar en el plano cartesiano estos datos. Y la escala que elegí es que 1 centímetro es a 10 segundos para el eje de las X y que 1 centímetro es a 0.50 metros por segundo cuadrado en el eje de las Y. Nos vamos al plano cartesiano y nosotros podemos ver acá en el eje de la X les marco el tiempo en segundo y en el eje de la Y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Se tiene que identificar qué estamos ubicando porque si no, después la persona que lo ve no sabe qué es lo que estoy representando. Entonces procedemos a unir los puntos. De 0, que está en el origen, de 0 podemos ver nosotros ahí, a 10, por ejemplo, la aceleración nos dio 1.50, entonces se traza la raíz. De 20, que fue el siguiente que nosotros calculamos, de 20 a 30, que nos dio 1.5 metros por segundo cuadrado, entonces de 20 a 30, 1.5. Entonces nos da otra rayita, pero si nosotros ubicamos de 0.5, de 0 hasta 50 nos da 1.5. Entonces nos vamos desde el tiempo que es 0 hasta, podemos ver nosotros desde 0 hasta 50. Entonces vemos que ahí nos va a dar una línea recta paralela al eje del tiempo, lo que nos indica que la aceleración permanece constante. ¿Cuál sería la respuesta? La velocidad del móvil aumentó 1.50 metros por segundo cada segundo que pasó. Ahí nosotros vemos que la unidad de medida de la aceleración es metros por segundo cuadrado. Entonces, segundo por segundo que menciono aquí te da segundo cuadrado. Ese es el significado físico de la aceleración. Espero que lo hayan comprendido y aquí tendríamos el ejercicio tomando en cuenta los valores de la aceleración que ya habíamos encontrado.